seguimos aquí en el otro lado de la pandemia. Hacía mucho que no la recibimos a la doctora Sandra Capelo, más allá que la escuchamos en muchísimas entrevistas en otros programas. Pero es bueno saber cómo estamos en esta instancia, en donde por allí nos da la sensación, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. De que estamos mejor y nos lleva inconscientemente a relajarnos. ¿Cómo lo observan ustedes desde el sistema de salud? Sí, por supuesto que muy cautos. Vemos que los números están bajando, el número de contagios está bajando, la ocupación de camas en el hospital viene bajando, lo mismo que pasó a fines del año pasado. Y un poco eso nos da como un respiro en este último tiempo, pero también nos lleva a recordar lo que pasó el año pasado. O sea, tenemos que seguir siendo cautos y seguir cuidándonos, sobre todo en este momento en el que tenemos vacaciones de invierno, Día del Amigo, un fin de semana largo que pasó, que eso inevitablemente hace que haya movilización y que nos desplacemos de un lugar a otro. Yo creo que no se trata de estar totalmente encerrados. Algunas actividades se fueron permitiendo y está permitido hacerlas, y uno tiene que hacerlas con responsabilidad. Yo creo que si todo se hace con responsabilidad y nos cuidamos, sumado a que hay mayor número de personas vacunadas, no debería aumentar por lo menos tanto el número de infectados posterior a esta fecha. La circulación comunitaria continúa, porque a veces también tenemos esta idea de que al bajar los casos eso se determina que obviamente no haya más circulación comunitaria. ¿La circulación comunitaria continúa. Digo, de las cepas que conocemos? Sí, nosotros tenemos circulación comunitaria ya de COVID desde el año pasado, y eso una vez que se instala es muy difícil, y hoy por hoy hay circulación comunitaria en todo el país. Lo que sí nosotros tenemos en este último tiempo, ya desde abril a la fecha, es circulación comunitaria de cepa Manaus. Eso, una vez que ingresó la cepa, empezó a circular y se mantiene. Seguimos todavía con la secuenciación, o sea, somos parte de la vigilancia epidemiológica. Todos los meses se envían muestras. No se puede enviar una gran cantidad de muestras como nosotros querríamos, pero tenemos una continuidad en el envío de muestras, y en el último informe, desde abril a julio, todas las muestras que se mandaron son Manaus. Por lo tanto, tenemos circulación comunitaria de cepa Manaus. Eso explica un poco el comportamiento de este último pico que tuvimos y la cantidad de internados. La vacunación claramente está dando resultado, digo, porque más allá de todas las informaciones que van y que vienen respecto a que si solo con la primera dosis no se logra un alto porcentaje de inmunidad, con esta vacuna sí, con esta no, ¿ustedes notan que el efecto de la vacunación va de la mano de la reducción de casos también? Sí, por supuesto. Este aumento del número de casos en personas jóvenes fue fundamentalmente porque el primer grupo que se vacunó fueron los adultos mayores. Claro. Vimos que el virus, como pasa siempre, no encuentra personas susceptibles y se desplaza hacia el grupo que sí está susceptible. Hace pensar que ahora que se fueron vacunando personas adultas más jóvenes, probablemente se traslade a las edades en las cuales no están inmunizados. Pero sí, por supuesto que la vacunación es efectiva y se nota en la disminución del número de contagios. Como infectóloga, más allá de que no forme parte del comité de expertos, es infectóloga y sabe de todos estos temas, ¿considera que hoy se está en una etapa en donde se podría dar un salto más respecto a las clases presenciales, que es un reclamo de la sociedad de que se haga de otra manera, que haya más horas o que las burbujas ya no estén, los grupos con burbujas, sino que pueda volver a una seminormalidad? ¿O todavía usted considera que no? Es muy pronto, porque si bien el número de contagios en la ciudad bajó y hay una reducción de la ocupación de camas, la meseta en la cual estamos sigue siendo alta. Entre 30 y 40 personas diarias es mucho, y disminuyó el número de ocupación de camas, pero todavía tenemos más del 50% de la terapia intensiva ocupada. Por lo tanto, la ocupación es alta.
para esta ciudad. Nosotros tenemos que pensar en lo que pasa en la ciudad y en la región, porque nosotros somos un hospital regional. Y un poco uno tiene que observar lo que pasa en Santa Fe Capital y en toda la provincia. En toda la provincia la reducción de casos es menor a la que observamos nosotros acá. Quiere decir que todavía hay áreas que siguen muy comprometidas. Y sobre todo, no se puede tomar una determinación después de las vacaciones de invierno, que sabemos que probablemente haya un aumento del número de casos por esto que dije antes, que la gente se desplazó, visitó familiares, se relajan muchas veces las medidas. Bueno, esta semana estuvo el gobernador de la provincia en Rafaela y habló de lo que puede ocurrir respecto a lo que sucedió el sábado por la noche con los festejos por el triunfo de la selección en la Copa América. ¿Usted cree que eso puede reflejar en las próximas 2 semanas una suba de casos? Sí, por supuesto, por supuesto. Uno veía con mucha preocupación los festejos, no solamente en la ciudad, sino también en Buenos Aires. Nosotros sabemos que en Buenos Aires hay 15 casos de cepa delta, que es una variante muchísimo más contagiosa que la cepa Manaos, y uno pensaba, ojalá no haya ninguno con la variante delta en ese grupo. Y por supuesto con ninguna de las otras variantes. Sí, si uno lo mira desde el punto de vista científico, el festejo fue un acto de irresponsabilidad social. Y si uno lo ve desde el lado de hincha, por supuesto que todos teníamos ganas de salir a saltar y a festejar. Es muy difícil después de tanto tiempo frenar. Algo que es popular. Algo que es popular. Pero uno podría haber ido a festejar con barbijo. En auto. En auto, o sea, uno puede cambiar la forma, no es fácil. Y hacer un análisis de eso, sí, por supuesto, que uno espera que haya un repunte. Lo mismo que pasó con los festejos de Colón, que no impactó como uno pensaba que podía llegar a impactar. Hubo un aumento de casos, pero no fue tan significativo como esperábamos. ¿Cómo están evidenciando esta etapa del año con bajas temperaturas que se han dado y en donde el año pasado, con todos prácticamente encerrados, no había circulación de patologías respiratorias que no sean COVID? ¿Hoy están chocando o no en la medida que ustedes por allí estaban ahí advirtiendo? Sí, sí, se ve que hay más patologías respiratorias no COVID, no solo en adultos, sino en chicos. El asistir a clases y al abrirse los jardines de infantes hizo que comiencen a aparecer otras patologías. De hecho, hay chicos internados con patologías respiratorias no COVID que prácticamente el año pasado no tuvimos. Qué difícil para los médicos hacer todo ese triage, digamos, camino para determinar si es una cosa u otra con síntomas muy parecidos. Muy parecidos, sí. Por supuesto que en todo es sospechoso del COVID hasta que se demuestre lo contrario, y una vez que se tiene el resultado negativo se orienta para otro diagnóstico, pero sí, por supuesto que es más complicado trabajar. Hay mucho pedido para hisopar a menores porque también era una alarma, hay padres que le tienen miedo al hisopado. También hoy las redes juegan un papel preponderante en muchas cosas que circulan respecto al hisopado. ¿Hay una demanda más alta para hisopar a menores? Hay una demanda más alta, sobre todo cuando previo a las vacaciones, que por ahí tienen duda por un contacto estrecho, entonces quieren viajar más tranquilo, entonces se han hisopado. Sí, por supuesto que en los chicos más chiquitos hay papás que no quieren que sean hisopados. Está la opción de realizar la PCR en saliva, que esa es una opción, no es tan invasivo. Igual el hisopado es un procedimiento sencillo, que los chicos es molesto nada más, no les genera dolor, pero está la posibilidad de tomar una muestra de saliva que se hace en un frasquito de urocultivo estéril, se junta una pequeña cantidad de saliva y el proceso es el mismo. O sea que está esa opción para los chicos. Usted en el Salón Verde del municipio, cuando arrancó la segunda ola, usted decía que la pandemia no tiene fecha de culminación. Muchos creemos que, bueno, la vacunación, pum, se termina, COVID, fin de año, estamos todos como
hasta antes de marzo de 2020. ¿Existe esa posibilidad con una pandemia de estas características en donde vimos muchas mutaciones de la variante inicial? En realidad, la pandemia se va a controlar cuando el 70% de la población mundial esté vacunada. Mientras haya un país o una región en la cual tenga una baja cobertura de vacuna y una baja cobertura de medidas de precaución, como pasó en India, es un país productor de vacuna, pero tiene una muy baja tasa de cobertura. ¿Por qué? Porque tiene una corriente antivacuna muy grande. Sumado a eso hubo procesos electorales, fiestas religiosas, se liberaron las medidas restrictivas y eso hizo que hubo un subregistro muy importante de números. Entonces parecía que no tenían contagios y sí tenían, eso hizo que el virus circule y circule libremente en la población y dé origen a una nueva cepa. Mientras haya un país que se comporte de esa manera, la posibilidad de que emerja una nueva variante va a estar. Entonces, no se trata de que este país, o sea, si Argentina vacuna a toda su población, ya está. No, porque va a pasar lo que está pasando. Los viajes, porque la gente se mueve. Está pasando ahora con el Reino Unido o con Europa, de que están teniendo nuevos contagios por cepa delta. Por supuesto que si la población está vacunada, está mejor preparada para una nueva variante que si no estaría. Pero la posibilidad de que emerja una nueva variante tiene que ver con esto, con la circulación libre del virus. El virus circula y se adapta. Cuanto más cerca tengamos ese brote, mayor probabilidad de que ingrese. Fíjate que en Argentina, si bien tenemos 15 casos, no tenemos el 90% de las cepas secuenciadas con variante Delta como Claro. tiene el Reino Unido. O sea, hay países que están más expuestos por cercanía o por tránsito de personas y nosotros todavía no. Diferente a lo que nos pasó con Manaos, que apenas empezó a circular en Brasil, la tuvimos nosotros. Eso tiene que ver con cercanía. Por último le pregunto, porque nombró una palabra clave que en todo este tiempo que ya venía, pero que se ha instalado y que ha generado por allí una nueva grieta, que es el sector antivacunas, que cuestionan las vacunas, que hablan de las personas a las que le hizo algún efecto secundario y que terminó en la muerte. ¿Cómo lo observan ustedes y por qué hay un sector de médicos que están de ese otro lado? Es muy difícil, tratar de cambiar. Es una forma de pensar que es respetable. Cuando uno habla sobre vacunas, es un concepto de solidaridad y de salud pública. O sea, vacunar en este momento, y con todas las vacunas es así, uno evita una patología inmunoprevenible que se contagia en la población. Por lo tanto, la indicación de vacunar a un individuo no tiene una única indicación de proteger a ese individuo de la enfermedad, sino que se protege la transmisión comunitaria de esa enfermedad. Entonces tiene una implicancia en salud pública mucho más amplia. La gente que dice yo no me vacuno porque es mi cuerpo y yo decido, no es así. La vacuna evita la transmisión en la comunidad. Entonces uno tiene que analizar muchas cosas, pero bueno, esta corriente está sumando cada vez más gente y bueno, hay que seguir trabajando para explicar. La seguridad en vacunas está demostrada, incluso ahora se están haciendo trabajos de intercambiabilidad de vacunas que terminaron los resultados en muchos países esta semana y se vio que son seguras y que generan mayor inmunidad y es una opción como para más adelante tener en cuenta. Y las vacunas se han aplicado siempre y han contribuido a erradicar pandemias. La polio se erradicó gracias a la vacuna, el sarampión también. Incluso el brote de sarampión que tuvimos en los últimos años obedeció a estas corrientes antivacunas que había en otros países y eso hizo que ingresaran al país viajeros con sarampión y hayan traído el virus para acá, porque en Argentina el último caso de sarampión autóctono fue año 97-98, o sea que el sarampión autóctono estaba erradicado. ¿Vamos a tener que ponernos todos los años la vacuna contra COVID
¿Van a ser 2? ¿Van a ser más? ¿Ya esto se sabe o todavía está en Y etapa de estudio? eso se está estudiando y un poco por eso se está ensayando esta intercambiabilidad, o sea, hacer esquemas heterólogos para ver si uno reacciona más y genera más anticuerpos ante la combinación, para tener más opciones. Por supuesto que es probable que sea como pasa con gripe, que todos los años nos tenemos que vacunar, pero son todas probabilidades, todavía no lo sabemos. Muchas gracias, doctora. No, por favor. Aquí estuvo en la tarde del otro lado de la pandemia la doctora Sandra Capello hablando de todos los temas que tienen que ver con esta pandemia y que nos ayudan a informarnos. Ya volvemos.